Bien, como he dicho al principio, bienvenidos a todos, un abrazo en el amor del Señor, un abrazo paternal y fraternal, de padre y de hermano. Así que vamos a centrarnos en el mensaje. Ya nadie sale ni entra, todo el mundo sentados y atentos porque el Señor quiere hablar. Cuando alguien habla y nadie le escucha, se siente molesto. El Señor le pasa igual. Por eso pide, exige, cuando Él quiere hablarnos, que le prestemos atención, que nos olvidemos de todo. Si tienes que pagar mañana algún recibo, alguna cosa, mañana será otro día. Hoy es el día donde tenemos que preocuparnos del día de hoy. Mañana ya traerá sus problemas. La Biblia sí lo enseña, ¿verdad? Ocupémonos del día de hoy, que mañana Dios dirá. Y si estamos aquí, porque algunos quizá, no digo de aquí, muchos no despertarán esta noche, no tendrán mañana, pero gloria a Dios por aquellos que mañana abriremos los ojos, ¿verdad? Y eso es un detalle, eso es un símbolo del amor de Dios. Cada mañana que amanece y abrimos los ojos es un regalo de Dios, es un milagro de Dios. Y así tenemos que verlo. Bien, pues vamos a seguir tratando el tema de semanas anteriores, que habla del compromiso hasta el final, no el compromiso a ratos, a medias, un compromiso quizá débil, como hay hoy en día, un compromiso superficial, incluso a veces condicionado a intereses personales. Pero la vida cristiana exige algo más. El mensaje de toda esta enseñanza está en Lucas capítulo 9, verso 62, donde Jesús dijo antes, pero nos dice ahora: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, es aprobado para el reino de Dios. Así que el llamado al compromiso no es una opción, es un compromiso, y ese compromiso exige tomar una decisión. La decisión de comprometernos fielmente y hasta el final con el Señor, esa es la decisión, y luego llevarlo a cabo, que eso es, digamos, la acción. No se puede servir a Cristo a medias. Estoy haciendo un pequeño resumen. A Cristo hay que recibirlo, o sea, hay que servirle totalmente. Él no se entregó a la muerte, no hizo, su compromiso no quedó a la mitad del camino, ¿verdad? Su compromiso fue hasta el final, y un final muy doloroso físicamente, pero lleno de gozo, porque él sabía lo que iba a producir su sufrimiento, que es la salvación de muchas personas. Por eso a Dios no le gusta la tibieza, la gente tibia, Dios la detesta. Dice que la vomita de su boca. O eres frío o eres caliente, pero nunca jamás tibio. El tibio es aquel que vive la mitad del tiempo en el mundo y la otra mitad supuestamente en la iglesia. Por eso el compromiso implica dejar ciertas actitudes y ciertas cosas. Luego hay un gran peligro. Existe un peligro excesivo a ese compromiso verdadero, que es el peligro de mirar atrás. Hay distintas causas que estamos estudiando de por qué miramos atrás. La primera que estudiamos es mirar atrás, es dudar del llamado de Dios. Israel en el desierto fue llamado, fue rescatado de Egipto y atravesó el desierto con un fin y un propósito. Dios los quería preparar en el desierto para que supieran que dependían de Él y así poder entrar con garantías a la tierra prometida. Pero Israel miraba atrás, miraba a Egipto, miraba al mundo, que es la simbología de Egipto para nuestros días. Miraba a las ollas de carne, a los pepinos, a los puerros, a las berenjenas. Miraba atrás, miraban lo que comían, pero no se acordaban de los latigazos que recibían y que eran esclavos. Esa nostalgia de acordarse, de mirar atrás, de dudar de su llamado,
les impidió entrar en la tierra prometida. Tuvo que nacer una generación nueva en el desierto. La segunda causa que estudiamos fue mirar, es volvernos al pasado, mirar atrás. Recordando a la mujer de Lot, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Mirar atrás es volvernos al mundo, a lo que el mundo nos ofrecía, al pecado, a la vieja y pecaminosa naturaleza y nuestra manera de vivir antigua. El cristiano verdadero, porque hay muchos pseudocristianos, falsos cristianos, personas que se llaman cristianas pero no siguen a Cristo. El cristiano verdadero, repito, ha dejado todo esto atrás. Debemos centrarnos y concentrarnos solo en olvidarnos del pasado, de lo que hemos hecho hasta ahora, y fijar la mirada en lo que vamos a hacer, en lo que tenemos por delante. Lo hecho está, pero tenemos que seguir haciendo. La vida cristiana es una carrera, y es una carrera quizá de obstáculos que hay que ir saltando, pero tenemos la ayuda de Dios, que es fundamental para ir superando. No podemos vivir pensando en lo que ya hicimos, repito. Cada día debe ser un nuevo comenzar en el Señor. No podemos justificarnos haciéndole a Dios un balance de lo que hemos hecho. Debemos tener nuestra mirada puesta en la meta final. Bien, pues vamos a seguir analizando qué significa mirar atrás. La tercera causa de mirar atrás es perder de vista el propósito. ¿Por qué el Señor nos escogió? Primero, el Señor nos llamó, nos hizo un llamado a la santidad, un llamado santo. Y luego aquellos que responden a ese llamado, Dios los escoge. Hemos sido escogidos por Él. Por eso, cuando uno mira hacia atrás, cuando uno está, digamos, arando, pues poniendo un ejemplo del campo, y pierde de vista el surco, al mirar atrás, el arado se tuerce y nos sale un churro, ¿verdad? Se tuerce todo, el caballo o el animal que tira del arado se desvía porque hemos mirado atrás. Por eso debemos correr, dice la Biblia, con paciencia y perseverancia, como dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Ahí no se van a salir los surcos torcidos. Nuestra vida va a ser una vida en orden, derecha, hasta la meta. El cristiano que no tiene los ojos puestos en Cristo se desvía. Seguro que se desvía. Por eso insiste el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Así lo dice Hebreos capítulo 12, verso 2, que vamos a trabajar hoy en este versículo. El autor nos exhorta de la siguiente manera. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Después de haber hecho una gran lista de los héroes de la fe en el capítulo 11, el escritor nos muestra el ejemplo supremo, el modelo perfecto, la meta y quién es quien sostiene nuestra fe, que no es otro que la persona de Jesucristo. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo actuando. No es solo esto un consejo, digamos, espiritual, ni tampoco es una opción. Es un llamado urgente y glorioso a levantar la mirada y enfocar el corazón a aquel que lo ha hecho todo por nosotros. Lo ha hecho todo. Su compromiso, repito, fue total. Por eso debemos poner los ojos en Jesús. El cristianismo no es simplemente un sistema de creencias sobre la moral o la ética, ni una filosofía de vida. Es una relación viva, real, personal y constante con la persona de Jesucristo. En un mundo lleno de distracciones, pantallas siempre encendidas y constantes notificaciones, tin-ton, tin-ton, nos ponemos a orar con el móvil al lado y cuando suena, dejamos de orar y a ver la notificación, que igual es una tontería. Tenemos que desconectarnos digitalmente.
Cuando tú te pongas a orar, deja el móvil bien lejos, o la tablet, o el ordenador. Existe un error muy grande que cometemos. Pensamos que si no contestamos en el momento nos estamos perdiendo algo. Eso es la mentira del diablo. Si es alguien que te llama, puede esperar 5, 10, 15 minutos y luego tú lo llamas a él. Apágate digitalmente y enciéndete espiritualmente. Necesitamos desconexión digital. Muchas pantallas encendidas constantemente, es una droga. Seguro que si te olvidas el móvil en la iglesia, y enseguida vuelves por él. Pero si te dejas la Biblia, bueno, ya la recogeré. Hermanos, eso es una realidad. Tenemos que tener una relación viva, real, personal, ardiente y constante con la gloriosa persona de Jesucristo. Y para eso no necesitamos desconectarnos del mundo. En un mundo lleno de distracciones, la Iglesia tiene que salir de ese círculo vicioso. Repito, es una carrera llena de obstáculos y hoy en día las tecnologías, nuevas tecnologías, que usadas bien no son malas, no me malinterpretéis, la tecnología digital es buena, pero le damos un mal uso. Ocupa parte de nuestra vida, de esas 8 horas que tenemos para distraernos y también para orar y para estar en intimidad con Dios. Las dedicamos a tener esa conexión digital con cantidad de notificaciones. A veces necesitaríamos desinstalar algunas aplicaciones que continuamente nos bombardean con anuncios, con esto, con otro, que nos tienen atados ahí al móvil todo el tiempo. El mandato bíblico no es mirar al mundo, no es mirar lo que el mundo nos ofrece. Repito, es una relación viva y real. Tampoco debemos mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestro ombligo, que a veces lo hacemos. Cuando tú te miras al ombligo, estás perdiendo de vista la meta. Y tampoco ves la necesidad de tu vecino, de tu hermano, porque te estás mirando a ti mismo. Ni siquiera tenemos que mirar a nuestros fracasos o éxitos, sino mirar a Jesús, mirar a Cristo. La expresión puesto los ojos en Jesús no es un consejo opcional, sino una necesidad vital. Uno muere espiritualmente cuando deja de mirar a Jesús. Se muere espiritualmente, un creyente se muere espiritualmente si no tiene relación, si no convive con la palabra de Dios, que es Cristo mismo, hecho un verbo, hecho palabra. La fe, dice el autor de Hebreos, que no comienza ni termina con nosotros, sino con Él. El autor comienza y el consumador la termina. La fe es un regalo que nos conduce a la salvación. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, o sea, no tiene nada que ver con las cosas que hagamos. Pues es un don, es un regalo de Dios. En solo unas pocas palabras que componen este versículo, el apóstol Pablo resume el camino de la salvación, la fuente de ella y el medio por la cual nos apropiamos de esa gloriosa promesa y de esa gloriosa bendición, la salvación. En estos tiempos donde muchos confunden la fe con un mérito humano, necesitamos volver al fundamento básico y bíblico. La fe no es una obra humana, sino un regalo de Dios. Esta declaración de Pablo nos recuerda que nada tenemos de qué gloriarnos,
de qué fanfarronear. Todo viene de Él, por Él y para Él. Esta es la esencia del Evangelio. La gracia, la fe, la salvación, todo es un don, es un regalo de Dios. Regalo que, por cierto, no merecemos, pero que la gracia de Dios nos capacita. Cuando hemos nacido de nuevo, claro está, nos capacita para poder hacerlo, para poder recibir esa gracia, esa fe y esa salvación como regalos. Dice, por gracia sois salvos. La fuente de la salvación es la gracia. La gracia es el manantial donde nace la salvación. La gracia se llama Jesucristo, que el Padre nos regaló. La salvación no comienza con un deseo humano, ni en la voluntad de ningún ser humano, ni en nuestra propia búsqueda, ni en nuestras lágrimas quizás. Comienza en el mismo corazón de Dios. ¿Pero por qué qué es la gracia? Es el favor, el regalo inmerecido de Dios hacia pecadores indignos, pero que se han arrepentido y entonces reciben el regalo de la fe y comienzan a creer. La salvación no es una recompensa, no es una paga, no es un salario que merecemos, es una dádiva, es un regalo. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, Pablo nos dice, y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta muerte se refiere a la muerte espiritual, a la condenación. Estábamos condenados. Nuestra sentencia era culpable, infierno. Y Cristo dijo, no, yo voy a cargar con la paga. La sentencia del juez divino era la muerte espiritual, la condenación. Pero Jesús quiso darnos, y el Padre, al darnos al Hijo, Jesús se entregó también voluntariamente. Quisieron darnos una oportunidad nueva. Dicen, esos delitos y pecados que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, ¿cuántos hermanos siguen la corriente de este mundo todavía? Conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, de acuerdo con Satanás, el espíritu que ahora opera en aquellos hijos que viven en desobediencia. Vivíamos en pecado igual que el resto de la humanidad, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa ahora en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y muchos se llaman cristianos. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos merecedores de la ira santa de Dios, porque la ira santa de Dios siempre es una ira justificada por culpa de nuestro pecado. Quizá nuestra ira contra las personas no tenga justificación muchas veces, pero la ira de Dios, que es una ira santa, sí tiene justificación. Dice, éramos por naturaleza, por nacimiento, porque se nace con la tendencia al pecado, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando miramos nuestra condición descrita en estos versículos, vemos que estábamos muertos realmente, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos enemigos de Dios. Todo el que vive en pecado es enemigo de Dios. Así de claro. No lo digo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo.
Todo el que vive conscientemente en pecado es hijo del diablo. Porque está haciendo lo que el diablo le manda. Peca, peca, peca. Quizás sean palabras duras, pero más vale herir con la verdad que matar con la mentira. Éramos enemigos de Dios y merecíamos su ira. ¿Puede una persona muerta salvarse a sí mismo? Pregunta. ¿Alguien que esté muerto se puede salvar a sí mismo? Es imposible. Cristo es quien nos devuelve a la vida mediante su sacrificio, su muerte y su gloriosa resurrección. A través de este proceso volvemos a vivir, volvemos a tener vida y vida plena y abundante que Jesús quiere que tengamos. Un anticipo de la vida eterna aquí ya en esta tierra. Y luego dice el versículo, por medio de la fe. La fe es el canal de la salvación. La fe es el medio, la mano extendida que recibe lo que la gracia de Dios tiene para él. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que la fe es el aporte humano, lo que tenemos que aportar nosotros. Totalmente incierto. Aún esa fe sigue siendo un regalo de Dios. La fe no es una obra humana que Dios premia. Es un regalo que Dios nos da cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Él pone una medida de fe en nosotros. Eso sí, nosotros tenemos que regarla, tenemos que cuidarla, fomentarla, ponerla a trabajar, que esa fe vaya creciendo, esa pequeña semilla que Él pone como un grano de mostaza cuando nos convertimos, tenemos que desarrollarla nosotros, pero la fe es un regalo de Dios. Se puede decir que no somos salvos a causa de nuestra fe, sino por medio de ella. ¿Estáis entendiendo? Pablo sigue diciendo, esto no es de vosotros. La gracia, la salvación, la fe, todo es don. Son regalos de Dios. Son regalos de Dios cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo. Pues es don de Dios. Aquí tenemos la naturaleza del don. La palabra don en griego significa regalo, obsequio, algo inmerecido. Dios no nos da lo que merecemos por nuestras obras, sino por lo que Cristo ganó en nuestro lugar en una cruz. La fe no nace del corazón humano, sino que es producida por el Espíritu Santo cuando el pecador oye el Evangelio y es convencido de su pecado. Por eso Pablo en Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice, así que la fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios. Las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de lo que Cristo hizo. Es lo que está diciendo Pablo. Las personas van a conocer a Cristo, van a conocer a Dios cuando escuchen lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. La fe verdadera nace donde Dios, a través del Espíritu Santo, ya ha operado. El Espíritu Santo convence y entonces llega el regalo de la fe. Si el Espíritu Santo no te ha convencido antes, es imposible que Dios te regale la fe. ¿Estáis entendiendo? Porque ya el Espíritu Santo opera y obra en el corazón cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios. De ahí nuestra obligación de predicar el Evangelio. Y predicarlo no solamente de palabra, sino de testimonio. Porque como suelo decir, si el testimonio no acompaña lo que decimos, estamos menospreciando el Evangelio. Nadie nos va a creer. Si hoy se cree en Cristo, es porque el Padre nos llamó
Y al responder a ese llamado, Él nos escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos da una vida nueva. Ahí tenéis las tres personas de la Trinidad, para aquellos que niegan la Trinidad de Dios. El Padre nos llama, nos hace un llamado santo, controla que el universo funcione, nos escoge. Luego el Hijo, en otra función, en su propia voluntad, nos redime. Y por último, el Espíritu Santo nos da una vida nueva, nos guía en esa vida nueva. Vemos ahí, repito, las tres personas de la Trinidad obrando. Implicaciones prácticas y espirituales. O sea, ¿cuál es nuestra obligación cuando escuchamos esto? Primero tenemos que ser humildes. No hay espacio para la jactancia, ni para el orgullo, la soberbia. Dice 1 Corintios 1:31, el que se gloría, gloríese solo en el Señor. Si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En segundo lugar, tenemos que tener seguridad, no dudar, no andar en inseguridad, como dije antes, haciéndonos pólizas de vida, pólizas de muerte, haciéndonos un búnker porque puede venir la Tercera Guerra Mundial y ahí nos metemos y nos creemos que nos vamos a escapar. El mundo tiene, digamos, esa forma de cubrir su inseguridad. Nosotros tenemos que estar seguros en quién hemos creído. Si la fe viene de Dios, entonces nuestra salvación no depende de nuestras emociones ni de nuestras obras. Depende de nuestro arrepentimiento, de su gracia y de su fidelidad. Luego tenemos que adorarle. Adoración. La adoración va ligada a la obediencia. Recordemos cuando Abraham iba a sacrificar en obediencia a Dios a su hijo Isaac. Cuando llegaron cerca del monte Moria, allí les dijo a sus criados, quedaros aquí, que mi hijo y yo vamos a adorar a Dios. ¿Qué iban a hacer? Obedecer a Dios. La adoración siempre va ligada a la obediencia. ¿Cómo no adorar al Dios que nos dio el regalo más precioso, su propio Hijo? Y también nos dio la fe para aceptarlo y recibirlo. Luego tenemos que evangelizar, dar testimonio, predicar la palabra de Dios. Debemos predicar sabiendo que es Dios quien da la fe. Nuestra responsabilidad es sembrar dicha palabra y que el Espíritu Santo haga la obra. Cuando la palabra es sembrada, entonces actúa el Espíritu Santo. O sea, Cristo, que es el verbo, la palabra hecha carne, es expresada al mundo incrédulo. Entonces empieza la función del Espíritu Santo, que es el que convence al pecador de pecado. Le trae la convicción de que son pecadores. Por eso nuestra responsabilidad es sembrar la palabra de Dios. Efesios 2:8 nos conduce a los pies de Cristo a poner nuestra mirada en Él. Nos despoja de toda arrogancia. Nos cubre con la gracia de Dios. Nos recuerda que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que todo, absolutamente todo, es un regalo de Dios. Regalo, repito, que no merecemos. Lo merecemos por la obra de Cristo. Y cuando la confesamos y lo aceptamos. Por eso la necesidad de confesar, reconocer a Cristo como Señor y Salvador. El autor de Hebreos, al hablar del camino de la fe, dice que no comienza ni termina con nosotros, sino con Él. Él dice que es el autor, Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Ahora yo pregunto, ¿dónde están puestos tus ojos?
Vivimos rodeados de espejos, estereotipos en los cuales nos miramos, que reflejan todo menos a Cristo. El sistema mundano en el que vivimos reclama nuestra atención. Modas, modelos a seguir, humanos, ideologías modernas y a veces diabólicas, placeres sin mirar si haces daño, si eres fiel o eres infiel, miedos, temores. Eso es lo que el mundo nos ofrece. El sistema mundano nos empuja a todo esto. Y aún dentro del pueblo de Dios podemos mirar más a las personas que a Cristo. Cuando miramos a sus líderes, sus programas, sus métodos. Está bien, hay siervos de Dios que son buenos siervos y tenemos que imitarle. El ejemplo de Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, imitadme a mí, igual que yo imito a Cristo. Tú tienes poder para decirle eso a alguien cuando tú estés imitando a Cristo. Puedes decirle, imítame, porque yo imito a Cristo. La carne, la vieja naturaleza, nos lleva a veces a mirarnos a nosotros mismos. Nuestra imagen, nuestra autosuficiencia, nuestra prepotencia e incluso nuestra autocompasión. ¿Sabéis que eso es pecado? Compadecerse de uno mismo. Aún dentro del pueblo de Dios, repito, podemos ver todo esto. Personas que dicen seguir a Cristo, pero siguen los modelos de este mundo. La palabra de Dios es clara. Puestos los ojos en Jesús. No en Moisés, no en Elías, ni siquiera en el apóstol Pedro ni en el apóstol Pablo. En Jesús. No mires a tu pastor. Respétalo porque Dios lo ha puesto en autoridad sobre ti, autoridad suya, delegada. Pero tú tienes que seguir a Cristo. Él es el centro de nuestra fe. Él es la vida y Él es nuestra esperanza. Todo lo demás sin Él es como la niebla que se disipa cuando amanece el día. O como el humo que desprende el cafetito que nos hacemos por la mañana. Ese humo que desaparece tan rápidamente. El alma que mira a Cristo no camina en tinieblas. No vive en pecado. Las tinieblas son simbología de la ignorancia de Dios y del pecado. Así lo expresa Jesús en Juan 8:12. El alma que mira a Cristo no camina en oscuridad, en tinieblas. En segundo lugar, Jesús, el autor y consumador de la fe. El texto no dice que Jesús ayuda a nuestra fe, sino que Él la inicia y Él la perfecciona. El autor significa que Él es el origen. Nadie puede tener fe verdadera si Jesús no la haya sembrado en ti primero. Consumador significa Él es quien la lleva a término. Él jamás comienza algo que no termine. Filipenses 1:6. Yo te preguntaría, ¿estás débil en la fe? Mira a Jesús. ¿Sientes que no puedes continuar? Mira a Jesús. ¿Te abruma el peso del pecado? Mira a Jesús. No debes mirar al que corre delante de ti, ni al que ha tropezado al lado tuyo. No mires todo eso, los fallos de los demás, a veces que nos preocupan mucho más que los nuestros, sino al que fue clavado en la cruz por ti y que está sentado ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, según su propia voluntad. Toda la obra de Dios comienza en Cristo, se sostiene en Cristo y termina en Cristo. No hay otro camino. Él mismo lo dijo, el camino hacia la meta
soy yo. Nadie puede ver actuar al Padre en nuestra vida actual y verlo luego en la eternidad si no es a través del camino verdadero que es Cristo. Por eso no debemos mirar al que corre delante de nosotros ni al que tropieza, sino ayudarle a levantarse. En vez de decir, si lo hace el otro, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Que esa es a veces la justificación que hacemos para nuestro pecado, para justificar nuestro pecado. El pecado jamás se debe justificar. El pecado tenemos que verlo como Dios lo ve, no como yo lo veo. Que a veces trato de justificarme, quizá ante los demás, pero ante Dios no te vas a poder justificar, porque pecado es lo que Él considera pecado. Y es bien claro, toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Y si sabes hacer las cosas bien y no las haces, es pecado. Está claro, ¿verdad? Jesucristo es el ejemplo supremo. Dice, por el gozo puesto delante de Él. El versículo completo es, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús no vivió mirando las circunstancias ni los problemas. Él miraba el gozo eterno, la gloria del Padre, la redención de su iglesia, de su pueblo y el cumplimiento de la voluntad divina, la salvación que a través de Él se produciría. Ese era el gozo de Jesús en medio de su sufrimiento. Dice que sufrió la cruz, o sea, no le importó morir en una cruz que era la muerte más horrenda que había. No le importó morir por verte a ti hoy salvo. Agradécelo siendo obediente, viviendo en santidad, viviendo como Dios nos exige, humildes y trabajando para su reino. Si Él, el Hijo perfecto, caminó así, siendo hombre, ¿cómo no vamos nosotros a mirar a Él en nuestro diario caminar? Es el modelo, es el ejemplo supremo. Ahora, ¿cómo debemos mirar a Jesús? Primero, a través de su palabra. La Biblia no es un libro religioso, como algunos creen. Es un espejo de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús está en cada página. Debemos leerla, estudiarla y hacerlo con reverencia, con hambre, sin prisas. El tiempo, repito, es del Señor. Dándole también las primicias. El primer acto que hagas cuando despiertas debe ser un acto de agradecimiento a Dios. Primero porque has descansado esa noche y segundo porque te ha permitido abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día. Esos son ya motivos de agradecimiento. Luego, a través de la oración, no como quien lanza palabras al aire, que es lo que hacemos a veces orando, sino como quien habla con un amigo fiel y eterno, confiando en esa conversación, que esa conversación va a traer su fruto. Míralo en oración. Háblale como al Salvador que vive y siempre te va a escuchar. En la comunión con su cuerpo, con la iglesia, es como debemos mirar a Jesús hoy también. El hermano que camina contigo también refleja a Cristo. La comunión con otros creyentes nos recuerda que Jesús no está lejos, porque somos su cuerpo, somos parte de su cuerpo y nos necesitamos unos a otros. A un cuerpo que le falta un miembro está incompleto. Por eso debemos apoyarnos los unos a los otros. ¿Qué ocurre si te duele la cabeza? ¿Qué hace tu mano? ¿Verdad? Intenta mitigar el dolor de cabeza la otra parte del cuerpo. Pues así tenemos que ser en la iglesia. Cada miembro debe ayudar en lo que pueda a la otra parte del cuerpo. Y sobre todo debemos mirarlo en medio de los problemas, que ahí es donde nos cuesta mirar a Jesús.
cuando tenemos problemas, porque muchos incluso le acusan a Jesús o le acusan a Dios de sus problemas. Eso es una falta de sabiduría, porque Jesús, Dios, es el único que nos puede solucionar los problemas y nos volvemos contra Él. Qué sabiduría, ¿verdad? El sufrimiento es como una lente que bien usada nos enfoca más en Cristo. No debemos mirar la tormenta, hermanos, debemos mirar a aquel que calma la tormenta. No podemos enfocar nuestra vida en las bendiciones que Dios nos da, sino enfocarla en el que nos bendice. A veces valoramos las bendiciones, queremos las bendiciones, pero no alabamos al Dios que nos bendice. Eso es un tremendo error. Eso es religiosidad, eso es practicar una religión. Y las religiones, como sabéis, no salvan a nadie, no sirven para nada. Como conclusión a este tema, puesto los ojos en Jesús, una pregunta. Repito, ¿dónde están tus ojos hoy? Hazte tú mismo esa pregunta o tú misma. ¿En ti? ¿En el problema? ¿Miramos atrás al mundo? ¿En el pasado? ¿O están en Jesús? Si miramos a Cristo, caminaremos como Pedro sobre las aguas. Si apartamos la mirada, nos hundimos. Si tú apartas la mirada de Cristo en tu vida cotidiana, te vas a hundir en la miseria. Dios no quiere eso para ti, pero tienes que fijar tu mirada en Cristo. Si quieres no hundirte. Si miramos a Cristo, correremos con paciencia la carrera de fe que tenemos por delante. Si nos enfocamos en otra cosa, vamos a tropezar seguro. Cristo no solamente es el camino, la verdad y la vida, también debe ser nuestra meta. Cuando uno mira a Jesús, la fe se fortalece, la esperanza se renueva y el alma siente paz. Esa paz interior que tanto necesitamos hoy en día. Vivimos en tiempos de mucho tumulto, de muchas noticias difíciles y peligrosas. Noticias que tú dices, ¿cómo es posible que después de vivir 50 años juntos, el marido coja un hacha y mate a la mujer? Hay cosas que nadie se explica. Vivimos en un mundo así porque este mundo vive sin Dios, vive alejado de Dios. Y si vive alejado de Dios, vive cerca del diablo. Y el diablo ya sabemos lo que hace, engañarnos, mentirnos, provocarnos, tentarnos, decirnos, tírate por ese barranco, tú ya no sirves para nada, ¿qué haces en esta vida? Y a veces escuchamos esas voces del mismo diablo y no buscamos la voz de Dios, que nos abre los brazos con amor, con misericordia, con pasión, que nos adoptó como sus hijos, que eso es un gran privilegio. El mayor privilegio que un ser humano pueda tener en esta vida es ser hijo de Dios, que no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Dios ama su creación. Pero adopta como hijos a aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Porque la salvación es personal. La salvación no se hereda. Mi papá es cristiano y yo soy cristiano porque voy a la iglesia desde era un niño. No. Esto no funciona así. Tú tienes que preparar a tus hijos para que un día ellos puedan tomar la decisión personal e intransferible de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la obligación como padres. Pero que no se crean los hijos de pastores o los hijos de creyentes que son salvos por herencia de los padres. Somos salvos cuando tomamos la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Por eso mirar atrás, y ya termino por hoy, es tomar una decisión incorrecta. Nuestra mirada tiene que estar siempre en la meta. Los surcos seguirán derechos si no apartamos la vista de la meta.
Nuestra vida es una carrera, como dije antes, de obstáculos. Obstáculos quizá difíciles, pero tenemos la gracia de Dios. Ese poder que nos capacita para hacerle frente a cualquier problema. Ese poder que nos capacita también para vencer el pecado. Agárrate a la gracia de Dios si vives en pecado y empieza a vivir la vida y a mirar hacia la meta como Dios manda. Aléjate del pecado y acércate a Cristo. Cuanto más cerca estamos de Dios, más alejados estamos del pecado. Y cuanto más cerca estamos del pecado, más alejados estamos de Dios. Pero nosotros decidimos. No le pidas a Dios, Señor, quiero dejar de pecar. No, y el Señor te dice, deja de pecar y hazlo ya. Si quieres que yo tenga misericordia de ti. Salomón lo dijo así, el que reconoce, confiesa sus pecados y aparta, se aleja del pecado, se acerca a Dios, entonces recibimos una gloriosa promesa, que es su misericordia. Por eso repito, y os dejo con esto, cuando miramos a Jesús, la fe que Él nos regaló coge fuerza. Cuando miramos a Jesús, la esperanza, esa esperanza de saber que Dios cumple sus promesas, se renueva. Y el alma que desea paz, pero no la paz que nos ofrece este mundo, la paz de Dios, la paz interior, la paz de sabernos perdonados por Dios, que esa es la mejor paz que un ser humano pueda tener, aunque viva de problemas y dificultades. Si tú te sientes perdonado por Dios, eso nos transmite una gran paz, la paz de Dios. En otras palabras, hacer las paces con Dios. Eso nos produce gozo, paz interior, paz en el alma, paz en nuestro espíritu. Repito, aunque sea en medio de los problemas, por muy grande que sea el problema, Dios es más grande que el problema. No le digas a Dios, ¿qué problema más grande tengo? Dile al problema, ¿qué Dios más grande tengo? Amén. Bien, pues que Dios le bendiga. Seguiremos la semana que viene.